Hola, buenos días o buenas tardes. Es un placer dentro de este proyecto tan hermoso, Construir un mundo mejor, participar en esta serie de presentaciones sobre los tres principales festivales espirituales que corresponden a los plenilunios de Aries, Tauro y Géminis. Y concretamente nos vamos a centrar ahora en el equinoccio de primavera y sobre todo en la luna llena de Aries, que se conoce como el Festival de la Resurrección. Yo creo que se palpa en el ambiente, astrológicamente, políticamente, socialmente, que este año 2025, un año 9 según la suma tradicional 2 más 2 más 5 9, un año de gran importancia para la humanidad. En la tradición espiritual esotérica, los tres festivales espirituales más importantes corresponden, como decíamos, con los tres plenilunios, es decir, el momento de la luna llena de Aries, de Tauro y de Géminis. Vamos a centrarnos ahora en el plenilunio de Aries, conocido, como decíamos, como el Festival de la Resurrección, o Festival de Pascua, que coincide con el equinoccio de primavera. El surgimiento de la primavera nos trae el impulso inicial para todo este año astrológico y en la luna llena, en este caso el 13 de abril, llega a su culminación, a su grado máximo. Es como si la naturaleza entera resucitase y podría hablarse de la posibilidad de una correspondiente resurrección interior de todos los seres, de todos los reinos, de los 5 reinos. Ahora bien, la resurrección tiene lugar tras la muerte, momento que la mayoría de los seres humanos considera un momento sombrío, cuya presencia ensombrece el ánimo de quienes se relacionan con ella. Hablamos aquí de la sombra, la muerte y la resurrección en un sentido simbólico. Este es un poco el título de esta presentación: Sombra, muerte, resurrección. En esta serie de presentaciones que acompañan a los tres festivales, hay personas que hablarán más directamente de ese fenómeno psicológico conocido como la sombra, de modo que aquí me limitaré a un breve recordatorio. Es bien sabido que el término lo tematiza Carl Gustav Jung, recogiendo las ideas freudianas de contenidos suprimidos de la conciencia que, al ser reprimidos, se hunden en el inconsciente, subconsciente, ya que nos parecen inapropiados, indebidos, inmorales, impresentables, antisociales, y no podemos reconocerlos como propios. Constituyen así el aspecto oscuro de la personalidad frente a la imagen de nosotros mismos que queremos dar a los demás, por resultar más presentable en sociedad. Y aunque sea una máscara que empleamos para nuestros contactos sociales, termina constituyéndose en nuestro rostro social y, en definitiva, en nuestro ego, nuestra persona máscara social. Esos contenidos no aceptados, no reconocidos como propios, cargados de emociones no expresadas, siguen vivos en la dimensión subconsciente de nuestra psique. De modo que cuando algo o alguien nos recuerda esos contenidos, cuando alguien los expresa, genera en nosotros cierta desazón e inquietud, provocando a veces el mecanismo de defensa conocido como proyección. Los rasgos de personalidad o las conductas de aquellas personas que expresan esos contenidos reprimidos, que nos resultan insoportables, los reactivan en nuestro interior y, ante la angustia generada al comenzar a percibirlos, los proyectamos sobre ellas, generando una reacción emocional negativa excesiva, desproporcionada, desmesurada, criticando duramente en ocasiones a esas personas. Es importante tener en cuenta que la sombra, para Jung, uno de los arquetipos más importantes del inconsciente colectivo,
contiene no solo nuestros instintos más bajos y todo tipo de pulsiones psicobiológicas, sino también excelentes potenciales creativos que tampoco hemos podido reconocer como nuestros. De ahí que también proyectemos sobre los otros cualidades positivas que no hemos desarrollado, como sucede con toda claridad en el enamoramiento o en la admiración hacia ciertas personas, por ejemplo, maestros espirituales. En cualquier caso, el trabajo con la sombra, por ejemplo, a través del proceso 3-2-1 propuesto por Ken Wilber y recomendado en el Instituto Integral por el fundado, forma parte de cualquier terapia que intente integrar todos los aspectos de nuestro ser y no solo las luces y las bondades aplaudidas por la sociedad. Pero vamos de la sombra a la muerte. De hecho, puede decirse que el fenómeno biológico de la muerte, el hecho ineludible del morir, ha sido suprimido, reprimido. De hecho, no nos permitimos ni hablar de ello, pues nos genera angustia, especialmente en la sociedad moderna, convirtiéndose en un tema tabú y estando mal visto hablar de ello. De ese modo, ha pasado a formar parte de nuestra sombra, y cuando se acerca debido a una enfermedad grave o a una vejez avanzada, parece prohibido hablar de ella. Incluso en los últimos momentos, en los hospitales, en cuidados paliativos, y de ese modo se desemboca en el encarnizamiento terapéutico, queriendo evitar a toda costa el fin de esa etapa de la conciencia, el alma, que es la muerte biológica. Todo ello porque la concepción del mundo dominante, espero que hasta dentro de poco ya, ha quedado reducida a esta dimensión física, material, y se ha descartado la posibilidad de que el alma sobreviva a la muerte del cuerpo físico. Sin embargo, todas las tradiciones espirituales de la humanidad, o casi todas, han compartido la creencia en la supervivencia y en muchos casos la inmortalidad del alma, de nuestro verdadero yo, de ese sujeto autoconsciente que es nuestra verdadera identidad, muy distinta de la del ego como constructo psicológico con el que solemos identificarnos. Pero no son solo las religiones antiguas las que han creído en la existencia, la supervivencia y la inmortalidad del alma, pues en el último medio siglo, más o menos, se han multiplicado las investigaciones que nos llevan a pensar que no todo termina para nosotros con la muerte. Por recordar algunas líneas de investigación bien conocidas que ponen de manifiesto tanto la supervivencia como la reencarnación del alma. En primer lugar, los miles de casos de niños, entre 3 y 8 años generalmente, que recuerdan espontáneamente vidas anteriores, tal como ha sido estudiado especialmente por el psiquiatra Jan Stevenson y su continuador James Tucker y tantos otros. En segundo lugar, las docenas de miles de casos de personas que han recordado vidas anteriores suyas en el contexto de la terapia de vidas anteriores, sea mediante regresión hipnótica con algún terapeuta bien formado, sea sin dicha técnica y entrando en un estado ampliado de conciencia a través de la meditación o de otros medios. En tercer lugar, tenemos los cientos de miles de casos de sujetos que han tenido una experiencia cercana a la muerte y han visto cómo sus vidas se transformaban radicalmente, positivamente, tras tener la certeza de que su identidad personal puede existir independientemente del cuerpo físico a través del cual se están expresando en un momento determinado, tal como su viaje fuera del cuerpo a otras dimensiones, encontrando a familiares fallecidos, a guías, maestros, les ha mostrado fuera de toda duda para ellos. Tenemos también la multitud de casos de proyección extracorporal consciente, que justamente es el primer paso de las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, y que también tienen lugar en otras muchas ocasiones, como han mostrado investigadores como Robert Monroe,
Ani Daniel Merouaji-Vaudin, Vicente Beltrán Anglada y un largo etcétera. Los casos, por otra parte, de investigación de lo que ocurre en los períodos entre vidas, desde que desencarnamos y realizamos el tránsito a las otras dimensiones, hasta que volvemos a programar con nuestros guías y maestros, con los señores del karma, etc., nuestra próxima o próximas vidas. Valgan como ejemplos Michael Newton, Dolores Cannon, dos destacados investigadores en este campo. Tenemos también la inmensidad de casos de comunicación con espíritus, entre comillas, que dejaron ya el cuerpo o que tienen su sede en otras dimensiones de este cosmos multidimensional, a través de prácticas como la mediumnidad en el espiritismo, la canalización de enseñanzas espirituales a través de esos canales humanos que transmiten enseñanzas de elevadas fuentes, y en fin, la calidad y cantidad de enseñanzas esotéricas contemporáneas durante el último siglo y medio más o menos, con autores como Elena Petrovna Blavatsky, Max Heindel, Rolf Steiner, Dion Fortune, Alice Bailey y tantos otros. Justamente esta última, Alice Bailey, en su fascinante obra voluminosa, nos recordaba con todo lujo de detalles en qué consiste el proceso de morir, señalando algunos puntos principales. Primero, cómo es el alma quien siempre dirige el proceso del morir. En segundo lugar, cómo el sutratma, que podríamos traducir como ese hilo del alma que la mantiene unida al cuerpo, se desconecta en el momento de la muerte. Concretamente se desconecta en esos dos puntos principales de contacto, esos dos asientos, si se quiere, del alma. Por una parte, en un lugar del cerebro, cerca de la glándula pineal, constituyendo el aspecto racional, inteligente, autoconsciente del ser humano, y por otra parte en una zona del corazón, constituyendo el principio vida. El primer hilo relacionado con los 7 chakras, con el sistema nervioso y el sistema endocrino. Y el segundo hilo, el del corazón, relacionado más bien con la corriente sanguínea. Es curioso cómo en situaciones como el sueño o la demencia senil y otros casos, solo se retira el hilo, la corriente de energía, podríamos decir, del cerebro, pero no el del corazón, pues en ese caso terminaría la vida encarnada y el alma dejaría de estar unida al cuerpo. Se nos explicó también cómo hay distintos lugares de salida, como distintos orificios sutiles por los que puede salir el alma. Por la zona del plexo solar, las personas que están más centradas emocionalmente, por el corazón, las personas bondadosas, bien intencionadas, o por la coronilla, los discípulos e iniciados. Y también nos ofreció reglas para acompañar y facilitar un más armónico tránsito, como guardar silencio en la habitación, utilizar una luz anaranjada, emplear ciertos tipos de música, pronunciar algunas frases mántricas, por ejemplo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o quemar madera de sándalo, que es el incienso del primer rayo. Ahora hablaremos muy ligeramente de los rayos. Pero pasemos de la muerte a la resurrección. Y me gusta decir que las experiencias cercanas a la muerte constituyen una experiencia mística y una experiencia iniciática. Con mayor razón, podríamos afirmar lo mismo del proceso del morir, cuando la experiencia no es cercana a la muerte, no es de casi muerte, como en las ECM, sino de separación definitiva del alma respecto del cuerpo. Lo característico de un momento iniciático es que da lugar a un nuevo comienzo. Nos permite iniciar una nueva vida. De hecho, nuestra trayectoria vital a lo largo de muchas vidas, nuestra trayectoria kármica, se ve jalonada por una serie de iniciaciones
que se han explicado simbólicamente por analogía con los momentos cruciales de la vida de Jesús el Cristo. En una de esas presentaciones encontramos las siguientes correspondencias entre las iniciaciones y la vida de Jesús. No nos detendremos en ellas, exclusivamente en la resurrección. La primera iniciación correspondería al nacimiento, en el caso de Jesús, el nacimiento en Belén, en el caso del ser humano, el nacimiento a la vida espiritual. La segunda iniciación sería la que viene expresada por el bautismo en el río Jordán, por Juan el Bautista en el caso de Jesús. Si el nacimiento equivale al control y dominio del cuerpo físico, el bautismo por el agua corresponde al dominio del iniciado del mundo emocional. La tercera iniciación es conocida como la transfiguración, haciendo referencia a esa experiencia radiante de Jesús ante sus discípulos en el monte Tabor. Y en esos momentos quizá podemos decir que el fuego desciende desde el centro coronario, produciéndose el despertar de la sabiduría oculta. Es la primera de las grandes iniciaciones, de las iniciaciones mayores. Las dos primeras en ocasiones se consideran iniciaciones menores. La cuarta iniciación es la pasión, muerte y crucifixión en el Gólgota. Aquí el iniciado percibe cómo los últimos residuos de su pasado kármico se precipitan sobre su vida personal, exigiendo un inmediato ajuste de cuentas. Y llegamos a la quinta de las iniciaciones, que es la conocida como la resurrección, en la que tiene lugar lo que se llama la destrucción del cuerpo causal, y en este caso el iniciado se convierte ya, tras la quinta iniciación, en un maestro de compasión y de sabiduría. Es en esta iniciación cuando se hace posible establecer un contacto permanente con ese indescriptible santuario místico que conocemos con el nombre de Shambhala. Podríamos parar aquí, insinuemos simplemente que la serie de iniciaciones sigue. La sexta iniciación sería la ascensión, que se puede entender como la entrada consciente en ese Shambhala, ese lugar en el tiempo en el que es conocida la voluntad de Dios. Recordemos esa estrofa de la gran invocación que dice: desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, se está refiriendo a Shambhala. Pero volvamos al festival de la resurrección y al plenilunio de Aries. Como se sabe, la Pascua es, de acuerdo con la Iglesia Católica, sobre todo la fiesta solemne de la resurrección del Señor, que se celebra el domingo siguiente al plenilunio posterior al 20 de marzo. En esta ocasión ya hemos dicho que es el 13 de abril, con la luna llena situada en Libra, opuesta al Sol en Aries. Y Aries, regido por Marte y esotéricamente por Mercurio, es uno de los signos relacionados con el primer rayo, el rayo de voluntad y poder, asociado justamente a Shambhala. En realidad, lo que supone el equinoccio de primavera, lo que supone, llegando a su plenitud, ese impulso inicial, la luna llena de Aries, es el impulso divino que renace cada año en este comienzo de ciclo. Y podemos decir que es una verdadera resurrección. Efectivamente, la tradición cristiana afirma que Jesús murió el Viernes Santo y resucitó el domingo. Ahora bien, la resurrección puede entenderse de distintas maneras. Es cierto que la corriente dominante del cristianismo, defendiendo una antropología unitarista, tiende a interpretarla literalmente como resurrección del cuerpo físico, dado que entiende, siguiendo el aristotelismo, que el verdadero ser humano es la unión ilemórfica de materia y forma, de cuerpo y alma. Pero hay otras interpretaciones que nos parecen más satisfactorias,
Recuerdo, por ejemplo, la expresada por Omram Mikhail Ivanov, quien dice que cuando resucitó Jesús, no lo hizo con su cuerpo físico. Salió de su tumba con su cuerpo etérico y su cuerpo búdico. Y de hecho seguiría aún viviendo en este cuerpo de gloria, como lo llamó San Pablo ya, porque no ha abandonado la tierra. A esta luz podemos pues decir que la transfiguración, la tercera de las iniciaciones en el Monte Tabor, se refiere justamente a una expresión del cuerpo glorioso que tendría su semilla en el cuerpo etérico y se va desarrollando en el proceso evolutivo, expresión del cuerpo glorioso que Jesús podía manifestar ya a voluntad, aunque no hubiera llegado el momento de separarlo definitivamente del cuerpo físico, como sucedería efectivamente en la resurrección. En este sentido, y algo similar encontramos en Rudolf Steiner y en el antropósofo continuador de Steiner, Rudolf Frilling, de tal manera que en ellos la reencarnación y la resurrección no son dos opciones opuestas, contrarias, incompatibles, como generalmente ha defendido el cristianismo, sino que resultan perfectamente complementarias, ya que la serie de reencarnaciones constituiría justamente el proceso necesario para lograr la resurrección final, que no sería ya, como hemos visto, una inexplicable vuelta al cuerpo físico o del cuerpo físico, sino una ascensión a una dimensión superior con un traje de bodas alquímico, podríamos decir, como es el cuerpo glorioso. Como decíamos, ya San Pablo, como sabemos, el verdadero fundador, entre comillas, del cristianismo como religión histórica, decía en Corintios que los cuerpos que se entierran se corrompen, pero los que resucitan no se pudrirán, porque son cuerpos incorruptibles, llenos de la luz eterna de la gloria de Dios. Recordemos que de los distintos símbolos con que se expresa la resurrección en el cristianismo, cabe destacar el de Helios, el dios sol, que revive en el alba después de la oscuridad. Efectivamente, al abrazar la sombra, esta desaparece en la luz. Al vencer la muerte, esta se convierte en resurrección. Que este plenilunio de Aries sirva para algún grado de resurrección en cada uno de nosotros. Muchas gracias.